Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a otra edición, un nuevo programa de La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Hoy viernes 16 de junio del año 2023. Gracias por estar con nosotros una vez más acá, compartiendo la información y el análisis que, como de costumbre, damos a todos ustedes y siempre les preguntamos, ¿verdad? Y siempre también les pedimos de que lleguen a sus propias conclusiones. Usted elabore en su mente de acuerdo a la información que le llega y a su comprensión, a lo que pueda definitivamente extraer de todos estos datos que aquí exponemos y sobre todo, ¿no? seguir buscando más allá de lo aparente, nuevas informaciones que puedan de alguna forma o manera validarse. Cuando digo validarse, lo repito por enésima vez, las tantas veces que aquí hago siempre el mismo señalamiento, hay que verificar siempre las fuentes de información. A través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas que utilizamos en la internet, hay todo tipo de rumor, todo tipo de desinformación, todo tipo de publicaciones, todo tipo de opinión, hay de todo. Algunas muy interesantes, algunas muy buenas, algunas profundas y otras muy balalí. Otras que simplemente no ayudan realmente a nuestro crecimiento personal y sobre todo a que nos podamos educar o informar correctamente para tomar, ¿no? Opiniones o decisiones que puedan ser importantes dentro, ¿no? del entorno en que usted y yo estamos acá en pleno siglo XXI. Una gesta que debemos todos de alguna forma o manera continuar. Aquí se habla de que la información está en estos momentos más viable que nunca, que el problema de la humanidad anteriormente era que no había suficiente información o que esta no estaba disponible a la población. Bueno, ahora tenemos mucho que nos llega, pero ahora tenemos que pasarlo por el filtro para saber qué cosas de estas realmente son útiles, no es meramente trastes que nos llegan a la cabeza o confusión generalizada y programada para hacernos obviamente el daño que se nos hace, que es que, pues, el que no entendamos qué es lo que estamos experimentando, el que no entendamos el porqué del porqué suceden todos estos eventos y sucesos a nivel internacional alrededor de nuestras vidas y por qué nuestra vida, no importa el esfuerzo que usted haga, lamentablemente, pues siempre es conducida hacia la peor de las situaciones. Todo esto hay que pensarlo profundamente, hay que reflexionar, ¿no? Nosotros no podemos dar por hecho de que ya el destino está ahí escrito, ¿no? De que somos deterministas, de que nada puede cambiar, de que hay que conformarse con lo que hay, ¿no? Y no movernos. La realidad es que movimiento es vida y tenemos que seguir en ese proceso de aprendizaje todo el tiempo para aplicar ese aprendizaje. O sea, no es guardar conocimiento, no es tener una supermemoria, ¿verdad? No es cuestión de tener información que no es utilizable o no sirve para absolutamente nada, sino tener en nuestras manos las herramientas, ¿no? El conocimiento y la voluntad de poder crear cambios positivos para nosotros y nuestra sociedad, cosa que todos buscamos, ¿no? De alguna forma el civismo tiene que estar entre los habitantes de este planeta, de alguna forma nuestra sociedad y cultura tiene que transformarse en algo que sea de crecimiento para todos, no meramente para unos, una élite, un grupito, algunos que tienen ventaja o la quieren, de la manera que sea que queramos jugar el juego de la vida o como usted lo quiere interpretar. Recuerde que todo esto es parte de lo que llamamos la percepción de la realidad y cada uno de nosotros tiene tal vez un poquito de eso que llaman lo real, un poquito de eso que tal vez podría ser a lo mejor la verdad. Así que esa joya del discernimiento está obviamente segregada entre los más de 8.000 y pico de millones de almas que viven en este planeta llamado Tierra. Gracias como siempre por estar conmigo, gracias por compartir esta noche. Recuerden que en el segundo segmento vía telefónica estará conmigo, ¿quién? Bueno, mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla, también hablando de algunos de los temas de impacto internacional desde su punto de vista, su interpretación y lógicamente yo acá desde mi punto de vista también trayendo asuntos para que nos pongamos a pensar más allá de lo aparente. Recuerde que aquí el axioma en todo esto es que usted no tiene que pensar como yo en lo absoluto, ni como Orlando, pero usted debe siempre estar buscando, ¿no? Tal vez una contestación a las tantísimas preguntas que se han quedado ahí esperando, ¿no? Que algún momento surja la contestación o que podamos manejar la información que nos llegue a la mano para tratar de entender esto que llaman la realidad, entre comillas, o lo real que está aún más allá del medio en que nos expresamos. Dicho todo eso, pues vamos directamente a nuestro programa de hoy de La Otra Realidad y como siempre un abrazo a todos ustedes y en especial a los padres, que este domingo se celebra el Día de los Padres. Bueno, abrazo a todos los que tienen hijos, a todos los que se ocupan de sus hijos, a todos los que dan lo mejor
de lo mejor para su familia, y a todos estos que tampoco han sido padres, pero que de alguna forma o manera han sido ejemplo para que otros que no han tenido sus padres junto a ellos sirvan de ejemplo de crecimiento y superación en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo en estos momentos. Un abrazo a todos ustedes y seguimos adelante, ¿no?, en este camino de la vida. Así que vamos con la primera situación que quiero plantear para ustedes. Y la primera situación que voy a plantear para ustedes es simple. En nuestra próxima conferencia, en nuestro próximo conversatorio que va a estar siendo presentado en Isabela, en Boricuas con K, Boricuas Bistro and Bar. Esto es allá en la carretera número 2, en el área de Isabela. Estamos en la Marginal. Vamos a estar el próximo sábado 24, es decir, la otra semana, sábado 24 a las 8 de la noche, presentando Black Code 2 o Black Code segunda parte. Vamos a ver más allá de lo aparente, los encuentros cercanos tercer y cuarto tipo. Vamos a hablar también sobre lo que está pasando con los planes de la NASA y la Luna, lo que ocurrió anteriormente, la evidencia que no se ha querido revelar al público, otros datos más sobre las oficinas de investigación de los UAPs en el Pentágono, información adicional a Black Code 1. Black Code 1 cubrió una amplia gama de temas y asuntos que van dentro de la Agencia de Seguridad y de Inteligencia de Estados Unidos. Ahora, vamos a ir más allá y vamos a tocar también las experiencias y los proyectos que hay actualmente para registrar información sobre cambios físicos en el medio ambiente y sobre todo cambios en testigos que han sido personas que han podido ver de cerca estos objetos o han tenido algún tipo de encuentro cercano con este tipo de avistamientos, apariciones en tierra, no solamente ahora pilotos, inclusive militares y civiles. Así que despierta durmiente, esto va a ser este próximo sábado 24, totalmente audiovisual, como todo lo que presentamos, con la evidencia como es, todo ahí con todos los hierros y sin miseria, como decimos acá en Puerto Rico. Y sobre todo, que para que usted pueda estar con nosotros, tiene que comunicarse con mi producción al 787-579-8600. Apunta 579-8600, mensaje de texto o llamas directamente en horas laborables y separa tu espacio. Quedan muy pocos espacios, esto va bien rápido. La última vez tuvimos 2 presentaciones por la cantidad de gente, la avalancha de personas que querían obviamente saber sobre este asunto desde un punto de vista científico y serio, y ahora pues nuevamente es recurrente, la gente pues lógicamente llegando a nuestra convocatoria y pidiendo más información sobre el asunto. Recuerda, 579-8600. Dicho todo eso, vamos a lo que está pasando en el mundo, vamos a lo que está haciendo historia, lo que está cambiando nuestro momento a momento aquí en nuestro mundo. Bueno, Bill Gates estuvo precisamente hoy en China, estuvo reunido con la alta cúpula política de China, se reunió también con Xi Jinping, el presidente chino, con el ministro también de Relaciones Exteriores, con el ministro de Economía. Bueno, hay que recordar que Bill Gates tiene una relación de varios años ya con el gobierno actual de China, que durante el 2020 donó $5 millones contra la situación o contra la lucha contra el COVID-19 allá en China, y que esto los chinos lo ven con buen agrado porque es dinero que entra y alegadamente pues era apoyo a la población de China, y esto para Xi Jinping pues es muy significativo, aparte de que él dice que este es uno de los mejores amigos que tiene China en los Estados Unidos. Más allá de la problemática que hay entre Washington y Pekín o Washington y Beijing, la situación entre muchos de estos grandes hombres de negocios, todos estos corporativos, es que definitivamente hacen negocios con China, siguen haciendo negocios con China, llevan casi 3 décadas dentro del aparato de producción industrial de China, y esto no ha cambiado aún con todas las sanciones que ha aplicado el gobierno tanto de Trump como el gobierno de Joe Biden. Así que hay cosas que van aparentemente por arriba de la frontera, por arriba de las banderas, por arriba de las luchas, peleas ideológicas o políticas, y que se llama el capital. ¿Lo entendemos? Bueno, en la globalización, en un mundo neoliberal, en un mundo donde el dinero mueve las cosas, que no es otra cosa que el poder que el capital produce, pues definitivamente esta es la primera orden del día. Las transnacionales trabajan así, las multinacionales, que es el equivalente, de la misma manera. Así que estas son las que invierten y ponen cabezas de playas industriales en diferentes países del mundo. Y Bill Gates es una de estas cabezas, es una de estas personas que precisamente tienen este tipo de inversiones, como lo ha tenido Elon Musk, que en el pasado mes de mayo estuvo también allá en Pekín y se reunió también con la élite de poder en China para ir cuadrando lo que tiene con Tesla y otras corporaciones que él quiere que sigan produciendo materia prima y produciendo las piezas, los reemplazos y todo lo que se pueda hacer allá en China. Recuerde que anteriormente China se veía
como una buena inversión por la mano de obra barata. Pero también hay que recordar algo, esa China evolucionó, lo sabía, ¿verdad? Esa China ahora está automatizada. La robótica, la inteligencia artificial y la especialización, inclusive de la mano de obra de China, ya no es la misma de hace 20 años atrás, cuando era una tentación para los inversionistas occidentales. O sea, ha habido un cambio, una metamorfosis en la forma y manera en que se produce dentro de China y la forma y manera en que se hace negocio y la forma y manera en que las ganancias salen de China y entran en China. Y que el gobierno chino sigue siendo obviamente favorecido por cualquiera de estas decisiones de negocio que haga tanto sus industrias, sus millonarios, como los inversores extranjeros. Pero por otro lado, es importante también decir lo siguiente, no solamente, como dije, estuvo Bill Gates hoy allá, no solamente estuvo el mes pasado por allá Elon Musk, sino que ahora el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, va a visitar a China. ¿Cuándo? Bueno, próximamente el 18 y el 19 de este mes. 2 días va a estar en China, se va a reunir obviamente con Xi Jinping, se va a reunir también, ¿no?, con el jefe de Relaciones Exteriores de China, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Qin Gang, que va a reunirse con Blinken, y la agenda es bastante amplia. Esto es el peor momento a nivel histórico, revise para que vea que es así, es el peor momento dentro de las relaciones bilaterales entre China y los Estados Unidos. Inclusive, ni siquiera en la época de Mao Zedong, antes de que Nixon comenzara todas aquellas relaciones, Kissinger, inclusive George W. Bush, George H.W. Bush, que fue también embajador en las Naciones Unidas. Aquella época, los años 70, 72, 73, cuando vino la apertura de China con los Estados Unidos y aquel famoso juego de ping-pong y todo lo que usted pueda buscar, que comenzaron, ¿no?, las conexiones y las relaciones entre China y los Estados Unidos. Antes de eso, China obviamente era un país con armas nucleares, pero armas nucleares primitivas. O sea, antes de los 70, antes del 73, antes del 72, tenía armamento nuclear, pero era armamento nuclear de corto alcance y más bien lo pensaba utilizar de forma defensiva dentro del perímetro que hay en su misma frontera, y el enemigo principal que tenía aquel entonces para el uso de sus armas nucleares era la antigua Unión Soviética, que tenía una muy mala relación con China. Dicho ese punto histórico, que es importante que sepamos, porque era un punto de inflexión entre dos naciones comunistas con visiones diferentes, estilos diferentes, pues definitivamente Estados Unidos, de allá hacia acá, procesó una serie de relaciones donde aceptó también que había una sola China, disminuyó sus relaciones con Taiwán, por lo menos a nivel político en las Naciones Unidas, aunque siempre estuvo fortaleciendo la industria, haciendo negocio con Taiwán, y lógicamente lo que hemos visto en los últimos años ha sido la venta de armas y el apoyo táctico que le ha estado dando Estados Unidos a Taiwán en caso de que hubiese una invasión de parte de la República Popular de China, de su ejército. Estos son puntos importantes a ver, ¿no? Porque en el gran panorama de todo esto que yo estoy presentando aquí y lo que las noticias internacionales nos dan todos los días, tenemos que tratar de ver cuál es el balance en todo esto y hacia dónde nos movemos con la corriente, qué realmente está pasando, no únicamente a nivel de la política, no únicamente a nivel de toda la mentira y confusión que se libera adrede por los servicios de inteligencia, no a nivel de la demagogia y tantísimas otras cosas que obviamente están hechas para desinformar o para crear, ¿no?, desequilibrio en la opinión pública, sea mayormente en Occidente, no tanto en China, porque recuerde que en China los sistemas de comunicación, los sistemas de noticias, al igual que pasa en Rusia, al igual que pasa en Corea del Norte, al igual que pasa en Irán y otros países donde puede haber algún autócrata en el poder, pues lo determina el Estado, qué se dice, qué no se dice, la opinión que hay generalizada. Acá en nuestro sistema, pues, existe variedad de información, y si no lo creen, no me estaría escuchando aquí, porque yo tendría que opinar entonces como el sistema, como Washington, y me impondrían a mí una agenda a seguir, cosa que no es. Claro, usted siempre va a encontrar gente que son fanáticos de las teorías de conspiración, que se creen que la Tierra es plana o que cualquier cosa, que las tortugas, las Ninja Turtles suben por las alcantarillas de verdad. O sea, tiene gente que obviamente anda en ese trip. Ese tipo de gente, si usted es un poco lógico o un poco cuerdo, o sobre todo usted trata de mantener una línea que sea ecuánime, lo más cercano a los datos y a la realidad, pues usted entonces es un conspirador y usted es enemigo de la verdad. Así que usted no puede vivir en esa paranoia todo el tiempo. Usted tiene que, como dije al principio, oiga nuevamente, verificar fuentes de información, hacer las comparativas, ¿no?, hacer un análisis crítico, analítico, que le sirva a usted precisamente para tratar de saber dónde estamos parados y que no estamos haciéndole eco a ninguna campaña de desinformación, sea del Estado, sea a nivel oficial, sea de algún conglomerado industrial o de gente que anda loca y sin ideas por ahí picando a ver qué pasa
y qué confusión crean dentro de su mare magnum de movimientos mentales, por no decir una palabra fuerte. Dicho eso, bueno, es importante decir lo siguiente. ¿Qué va a haber en la agenda entre Qin Gang, mejor dicho, y Anthony Blinken? Bueno, secretario de Estado norteamericano. Bueno, la agenda van a estar discutiendo sobre Taiwán, obviamente. Van a estar hablando sobre la seguridad del Indo-Pacífico, ¿no? Del Índico y del Pacífico, de todas esas aguas, esos territorios, tierras y naciones que hay en la región. Van a estar hablando definitivamente también, ¿no?, de qué poder hacer, ¿no?, con la cuestión de China y Rusia. Es decir, Estados Unidos quiere saber cuál es y qué constancia va a haber y qué continuidad va a seguir ocurriendo en el apoyo que China le ha dado a Rusia en la guerra de Ucrania, que eso también es un punto neurálgico para discutir. También va a entrar en esto, ¿no?, en la ecuación de la discusión de la agenda entre el secretario de Estado estadounidense, Blinken, y entre el ministro de Relaciones Exteriores chino, Gang, pues va a entrar obviamente la situación de Cuba. Usted me dice, ¿cómo que es de Cuba? Bueno, usted sabe muy bien que las últimas 2 semanas se ha hecho voz populi en todas partes de la prensa de Estados Unidos y en todos los medios, la famosa instalación electrónica que hay en Cuba, que en un momento dado el portavoz del Pentágono la negó y dijo, no tenemos ninguna información sobre esto, no hay nada referente a esto, y nadie pues lo hablaba, inclusive Cuba lo negaba, lo sabía, ¿verdad? Cuba lo negaba, el gobierno cubano decía que no había nada de China ya en su territorio. Bueno, cuando uno analiza esto realmente, y que esto, como dije, va a ser parte de la agenda que se va a discutir el 18 y el 19 allá en Pekín, entre Estados Unidos y China, uno tiene que buscar la historia, los datos, lo que se ha publicado y las cosas que se saben. No solamente Puerto Rico ha sido un portaaviones, ¿no?, dentro del Mar Caribe y el Atlántico, no solamente aquí tenemos actualmente varias instalaciones de inteligencia y seguimiento electrónico de satélites, de comunicaciones, como yo hablaba, sino que obviamente Cuba también los tenía. Y Cuba tenía desde el periodo soviético, ¿no?, durante la época de la Unión Soviética, en los años 80, tenía varias instalaciones de rastreo electrónico instaladas para monitorear que movimientos navales de Estados Unidos, comunicaciones que pudiesen haber, tanto telefónicas, los viajes, por ejemplo, de movimiento del presidente de Estados Unidos, cómo se movilizaban portaaviones, etcétera, etcétera, todo eso. Todo eso está muy bien descrito y lo sabía el Departamento de la Defensa y la inteligencia de los Estados Unidos. O sea, esto no es un bluff, esto no es a lo mejor quién sabe, esto no es alguien que dijo algo, no. Ya Casablanca admitió oficialmente de que hay una instalación de los chinos allí. Hay una serie de publicaciones que se han hecho sobre ese asunto en particular, donde se discute precisamente esta instalación, que como he dicho es de los años 80, y desde los años 80 la inteligencia de Estados Unidos sabe que está allí. De hecho, no es la única. Hay 4 instalaciones más. Y de esas 4, 2 tienen obviamente personal chino. Vienen, como dije hace un momento, de la época soviética, de la Guerra Fría, y donde había, ¿no?, una serie de brigadas precisamente que trabajaban allí, brigadas inclusive del ejército cubano inicialmente. Esto lo trae a la discusión John Kirby, que es el portavoz del Casablanca, cuando se hace esta semana una entrevista a él, ¿no? Hay una presentación ante la prensa y empiezan a preguntarle sobre este asunto. Y él da, ¿no?, algunas de estas cositas, ¿no?, algunas de las habichuelitas que soltó por ahí sobre esta situación. Claro que aquí hay que buscar siempre el factor político. Y Kirby inmediatamente dice lo que nosotros sabemos, lo que sabía la administración del expresidente Donald Trump. Pocas palabras. Ellos lo sabían también, no solo nosotros ahora. Y esto se sabía de la época de Obama, de la época de Clinton, señor, de la época de Reagan. ¿De qué estamos hablando? Es algo que lleva mucho tiempo allí y que se pensaba que una vez cayó la Unión Soviética, estas operaciones iban a desaparecer. La realidad es que no fue así. La realidad es que todo esto continuó un proceso. En el 2017 comenzó una reconstrucción de esta instalación que está cerca de La Habana, en las afueras, ¿no?, en áreas ya que donde termina La Habana y comienza otro pueblo más, en una guardarraya tienen esta instalación. Esta instalación ha sido procesada, y cuando digo procesada es que ha sido actualizada, modernizada, y se sabe que desde el 2017 no solamente se modernizó, sino que desde la década de los 90, de 1998 específicamente, ya había personal chino allí, desde 1998, según reportes de inteligencia militar de los Estados Unidos, ¿no? Y que actualmente hay otra más en la región, por ejemplo, en otra región de Cuba, que también le da seguimiento a todo lo que está pasando en esta instalación y que tenía que ver con la brigada de exploración radioelectrónica que tenía el ejército cubano y que ha sido sustituida por unidades de inteligencia chinas. O sea, todo eso está ahí. Lo que no se sabe en estos momentos, que es lo que está en discusión una vez más,
es si se ha llegado a un nuevo acuerdo entre China y el gobierno cubano para traer nuevas instalaciones. Ahora, esta instalación de 2017, el dinero no lo puso el gobierno de Cuba, obvio, no tiene dinero para eso. Una instalación que se parece mucho a las que vemos aquí en Puerto Rico, a las que ha tenido, por ejemplo, la NSA, allá, a la que tenía de Echelon, que teníamos allá en el área de Toa Baja. Se parece un poco a la que tiene acá el Centro de Comunicaciones e Interceptación que tiene la Agencia Geoespacial de Estados Unidos en Cabo Rojo, en La Pitaya, pero esta es más parecida todavía al Echelon, ¿no? Un edificio grande, cuadrado, que tiene una cúpula, un domo arriba. Si usted puede entrar, obviamente, a Google Earth, lo puede ver, búsquelo en Google Earth, y allí lo va a encontrar, como otras instalaciones que llevan ya mucho tiempo precisamente en esa región. Aquí es importante, porque de nuevo, no es la primera vez, por ejemplo, cuando hablé de este asunto hace ya una semana y pico atrás, que mencionaba que había pasado lo de los misiles, que había pasado lo del reactor nuclear, claro. Inclusive había pasado la situación esta en el 2016 en la Embajada de los Estados Unidos con el síndrome de La Habana, ¿no? Aquellas sensaciones y aquellos malestares que sentían el personal en la Embajada de Estados Unidos allá en Cuba, La Habana. Y que con el tiempo lo que hizo el Departamento de Estado, la misma CIA y el Pentágono es pues echar eso a un lado y no discutirlo más. Pocas palabras, encubrir el asunto o mentir sobre el asunto. ¿Y me explico? O sea, muchas cosas han sucedido obviamente en Cuba. Cuba sigue siendo siempre de importancia y obvio que va a ser de importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Está demasiado cerca. O sea, es un país que no es amigo, es un país que ha sido enemigo de los Estados Unidos por muchísimos años, vis a vis Estados Unidos de Cuba. Es un país donde una vez se instalaron armas nucleares, obvio. Es un país donde tiene usted estaciones de rastreo de países que están en conflicto contigo y que son enemigos potenciales, si es que no lo son declarados. Así que, lógico, a ningún tonto se le puede ocurrir que no hay interés en Cuba. Claro que lo hay. Lo ha habido siempre, siempre. Y lógicamente la CIA tiene operaciones en Cuba, siempre los ha tenido. Inclusive desde antes de que Castro llegara a Sierra Maestra, inclusive lo apoyó en un sinnúmero de eventos, y hay obviamente memos que hablan de la CIA entregándole armas a la guerrilla de Castro, lo sabía, ¿verdad? Ah, claro. Y hay un sinnúmero más de individuos que son muy famosos precisamente, no solamente por haber servido de piloto, ¿no? Para la CIA, tanto en Vietnam como en Laos, como en Latinoamérica, cargando drogas de Colombia, por ejemplo, a Panamá, como Barry Seals, sino que Barry Seals, que fue este piloto de la CIA, que hace una película con muchos paquetes, esa película que hay de bótela, porque esa película no dice lo que pasó realmente. Barry Seals entregó armas a las guerrillas de Castro. Y después entregó armas también ¿a qué? A los golpistas de Bahía de Cochino. O sea, aquí se juega sucio. Hay que ver lo que hay más allá de lo aparente y cómo se mueve todo esto tras bastidores, lo que se supone usted no deba saber. La gente común y corriente no busca esa información. Y la poca información que pueda estar desclasificada, que pueda estar accesible, pues obviamente pues está por cuentagota. Y usted tiene que aprender a armar el aparato, el rompecabezas, y claro, si tiene sugerencias de gente que ha estado dentro del sistema o que de alguna forma o manera, deliberadamente, motus propios, quieren liberar información, quieren tal vez aclarar asuntos que han quedado inconclusos o confusos, pues esta gente aparece de cuando en vez en cuando no es meramente también, que hay que ver el otro lado de la moneda, las falsas banderas que agentes obviamente infiltrados se traen por el sistema para mantener la confusión colectiva. De todas estas cosas hay que analizarlas. La mayor parte de la gente no le da cabeza a esto, no le interesa o no pueden masticar con las neuronas. Estas cosas pasan pues, por arriba, le dan ficha y se olvidan de esto, no se dan cuenta que esta es la guerra callada, la guerra silente, ¿no? Son las guerras de bajo impacto, es donde se hacen tantísimas cosas de las que se supone usted no deba saber. Aquí van desde asesinato, complot, trasiego de droga, tráfico de información, hackeo, bueno, negociaciones entre enemigos, porque el enemigo es mi amigo, aunque lo sea part-time o lo sea por el momento, hasta que cambie postura y sea mi enemigo nuevamente. O sea, todo este juego se hace de confusión y desengaño. Así que la situación de Cuba, y si vamos a tocar definitivamente esta cuestión del síndrome de La Habana, como esta instalación electrónica, nos damos cuenta que los chinos están utilizando con ventaja la posición geopolítica y la posición, ¿qué diríamos nosotros? La posición en el mapa que tiene obviamente Cuba en estos momentos con su cercanía a Estados Unidos y en ese perímetro donde puede estar, ¿no? Obviamente, absorbiendo información o captando información. Acá en Puerto Rico, y lo vuelvo a decir por enésima vez,
aquí hemos tenido un sinnúmero de estas instalaciones. Lo hicimos con Cuba en el pasado, en la década de los 60, ¿no? En la década de los 70, hasta que cayó la Unión Soviética y cayó el muro de Berlín y se acabó el Pacto Varsovia. Hasta ese entonces estábamos barriendo continuamente lo que pasaba por el mar, las ondas que corrían por la atmósfera y lo que salía de Cuba. Cuba, a su manera, continuó obviamente siempre también examinando lo que pasaba en Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos, allá en la Florida, tenían La Voz de América, que llegaba a Cuba. Aquí en Puerto Rico se quería instalar La Voz de América, lo sabía, allá en el área de Cabo Rojo. Y yo, de hecho, he visitado ese terreno muchas veces en la época que estuve haciendo la primera investigación o research sobre Puerto Rico Top Secret, pues fuimos al área donde iba a estar La Voz de América. Y actualmente, el refugio de aves, Fishing and Wildlife, que hay allá en Cabo Rojo, sigue cerrado al público y se siguen haciendo modificaciones en el lugar, aparte de que derribaron todos los edificios que había de la época de la CIA y lo que se construyeron en la pasada década también, y siguen obviamente transformando aquello en algo que nadie entiende. Y recuerde que lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más: el Departamento del Interior de los Estados Unidos y su división de Fishing and Wildlife, ¿no?, de pesca y vida silvestre, siempre ha existido para encubrir operaciones que ha usado la CIA o el Departamento de la Defensa, tanto en parques nacionales como en otras propiedades que luego son otros terrenos que son nuevamente tomados por esta agencia del interior de Estados Unidos para encubrir lo que se estaba haciendo o para encubrir lo que se puede hacer en el futuro o en estos momentos. Así que usted tiene que dejar de ser naif, de pensar que todo es lo mismo todos los días, que todo se come con ajo, habichuelas y tostones, de que el mundo es mucho más complicado y que en ese mundo de secretividad, usted y yo, pues meramente no vamos a ver casi nada, nadie, o sea, nadie lo entiende realmente, y menos acá civiles como yo, como tú, cualquiera. Nosotros simplemente tratamos de ver, ¿no?, con las migajitas que hay, qué se puede ver más allá. Entonces, pues ver qué declaran los representantes del gobierno, las posturas oficiales de muchos gobiernos, y cuando tú ves muchos gobiernos que están antagónicos, donde uno al otro se contradicen, en ese intercambio, óigame bien, en ese tiroteo, es que usted tiene que saber pescar la información que uno dice versus la información que dice el otro, pescar las acusaciones de uno vis a vis las que el otro hace, y buscar otros terceros también que intervienen en esto a favor o en contra de ambos grupos. Y ahí más o menos, si usted tiene la capacidad de leer entre líneas, puede conseguir parte de los rastros de lo que está realmente pasando. No por lo que la prensa le dice a nivel oficial y las cadenas grandes, porque todas estas, y lo digo y lo he dicho siempre, tienen líneas editoriales. Estas líneas editoriales van a ir de acuerdo a qué? De acuerdo al capital, una vez más, ¿no?, a los sponsors, a los accionistas, a los dueños, o a la línea ideológica política, o a la nación que representan. Lógico, no vaya a picar fuera el hoyo. Por eso digo aquí una vez más, usted puede ser que CNN apoye a Biden, puede ser que Fox de cuando en vez en cuando, antes lo apoyaba más a Trump. Por eso verá que las cadenas de noticias RT, ni Sputnik, ninguna de esas jamás dirán que Putin se tira un gas al aire ni nada por el estilo, porque Putin es perfecto y nunca pasa nada malo allí. Así que usted tiene que entender eso, que tienen unas líneas editoriales que van de acuerdo a los intereses, que son los que mueven toda esta máquina para mantener a la gente mirando para las pailas, para que usted no sepa qué realmente le está pasando frente a sus narices. Dicho todo eso, pues bueno, hay otras cosas que también quiero compartir hoy, y tiene que ver nuevamente con la situación de China. Salió publicado, no solamente, como he dicho hace un momento, en algunos de los periódicos de los Estados Unidos, esta situación, como trajo el Wall Street Journal cuando estuvo hablando, se publicó esta situación del nuevo tratado con China y Cuba para la cuestión del espionaje electrónico, sino también lo que Reuters publicó hace un par de días atrás, el lunes precisamente, cuando se le impuso sanciones, el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones contra una academia de vuelo de prueba en Sudáfrica, TFASA. Esta academia de vuelo está entrenando pilotos chinos. Recuerde usted que Sudáfrica es parte del BRICS y que todos estos países que pertenecen al BRICS tienen una serie de agendas compartidas, ¿no? Aunque hay unas conveniencias económicas de cada país, la India por un lado, vis a vis China, que no son aliados, pero están en el BRICS, ¿no? Pero entonces Rusia sí hace negocio y le da petróleo y gas natural barato a la India. Así que por ahí funciona, como lo hace también con China. Así que con los dos barajea la cosa. Tienes a Sudáfrica al otro lado y tienes a Brasil. De estos tres, pues Brasil es el que obviamente está en nuestro hemisferio. Brasil trata de barajear la cosa más o menos. Lula da Silva, aunque es de izquierda, trata de mantener su mejor relación posible con uno de sus grandes también componentes
de inversiones económicas, que es Estados Unidos. No va a ponerse obviamente de espalda a Estados Unidos como ha hecho Nicaragua, como ha hecho Cuba, como ha hecho Venezuela. Ya sabemos también que mencionamos la visita que iba a estar haciendo el presidente iraní a Nicaragua, a Venezuela, y que la última escala le iba a hacer en Cuba. O sea, todo esto lo hemos estado hablando en estas semanas y es parte del aparato del ajedrez internacional que se está jugando. O sea, estas noticias usted sabe muy bien que no se mencionan ni de casualidad en los medios de Puerto Rico. En televisión nadie ha hablado de nada de lo que aquí se ha hablado, y en radio tampoco, ni en la prensa escrita. O sea, son cosas que, como he dicho, están allá en la guardarraya, ellos no van a ir hasta allá, es información que ellos creen que no importa al público, que a la gente que tengo enterado acá todos los días, del revolú político, de que si sirve o no sirve fulano, de que si hay que votar o lo que sea, bueno, y de la crisis económica que la estamos viviendo hace más de 20 años, uno se dio cuenta. Esas cosas, de eso se vive en la prensa insularista de Puerto Rico. Pero todo esto que está más allá de nuestra frontera, en nuestros mares, que siempre tiene un rebote, en un kickback para Puerto Rico en su economía, en la importancia que pueda tener Puerto Rico en el realineamiento de bases militares. Oiga bien, y es así, le gusta que no, obviamente se van a activar zonas que en estos momentos están inactivas en Puerto Rico de la defensa militar. Sí, señor, apostamos cuanto usted quiera, cuando quiera y como quiera. Claro que sí, ya eso está en proceso. No es que se va a abrir Roosevelt Road y Raimi, no, completamente. No. Hay sectores, secciones y unidades que van a ser alineadas o realineadas en Puerto Rico debido al proceso que se está dando, ¿no? Y a la penetración, como hemos hablado por los últimos años, de China y Rusia en nuestro hemisferio, y cómo se siga, ¿no?, empeorando las relaciones entre estos países, por un lado por la guerra de Ucrania, y lo que mencioné, la visita que tiene Anthony Blinken allá precisamente a China, por la situación de Taiwán, mar meridional de la China, que ahí cae obviamente la relación del Indo-Pacífico, y los asuntos estos también del espionaje y la seguridad nacional de China, Estados Unidos y Cuba. O sea, hay muchos asuntos que están en el aire, y hay muchos más. Son los que se hablan a viva voce. Claro, hay muchos otros que están tras bastidores, que son peligrosísimos, que obviamente, nuevamente, podríamos señalar, poner el dedo sobre Irán y sobre Israel, que sigue siendo una bomba de tiempo, y que todos estamos esperando que en algún momento, lógicamente, algo grave va a suceder, porque en algún momento, como todos sabemos, hay ya de por sí diseñadas y programadas operaciones militares para esto. Las operaciones paramilitares están hace tiempo. ¿Usted cree que hace Quds allá, Quds es la cerveza, Quds, las fuerzas especiales iraníes allá? ¿Usted qué hacen en Beirut, en el Líbano? ¿Usted cree que hacen en Siria? ¿Usted cree que hacen los agentes de Quds allá metidos en la franja de Gaza o metidos en Cisjordania? ¿Qué usted cree? Pues lógicamente de la misma manera que hacen los agentes de inteligencia de Mossad metidos en Irán. Hay de todo, desde sabotaje, asesinatos selectivos y obviamente robo de información continuamente. Dicho todo eso, pues bueno, esto de África pues trae la siguiente situación, ¿no? Lo de esta academia de vuelo que se ha estado entrenando a que, como dije, Sudáfrica es parte del BRICS, han estado entrenando que pilotos militares chinos, ¿entendió? Fácil, pilotos militares de China en Sudáfrica. Pero ok, Sudáfrica tiene todo el derecho del mundo de entrenar a quien le dé la gana, cuando le dé la gana y como le dé la gana. De hecho, sus relaciones con China son mejores que con Estados Unidos, lo sabemos. Pero no es eso. El problema es que esta academia TFASA, la sigla, está entrenando a estos pilotos chinos con aviones de Estados Unidos. ¿Lo entendió? ¿Y con qué? Con instructores occidentales, europeos y de Estados Unidos. O sea, pilotos de combate, expilotos de los Estados Unidos. Aviones que ya fueron vendidos o sacados de Estados Unidos por la Fuerza Aérea y que ahora están en manos de esta agencia o de esta academia que se ha beneficiado por años, ¿no?, de fondos del gobierno de Estados Unidos, que le ha estado dando fondos económicos, equipos y tantísimas otras cosas más para que continúen sus operaciones de entrenamiento. Pero ya se pasaron de la frontera, de la raya, y ahora están entrenando pilotos chinos, pilotos de combate, no pilotos de aviones comerciales. Así que, lógicamente, el gobierno de los Estados Unidos le ha puesto sanciones y lo puso en esta lista negra, que hay más de 42 diferentes grupos o instituciones que están siendo en estos momentos sancionadas por el Departamento de Estado y por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. O sea que, obviamente, en el mundo no están pasando cosas muy buenas.
Usted puede ir, inclusive década por década, año por año, puede bajar hasta la Guerra Fría. Y se dan cuenta que hubo tiempos bien críticos. En la actualidad, como dije al principio, en este primer segmento, en la actualidad, nosotros podemos ver muchas cosas a través de la internet, enterarnos un sinnúmero de cosas más, algunas que son mentiras, otras que son rumores, otras que son, qué sé yo, la idea de alguien, o otras que son realmente noticias que están ocurriendo. La podemos ver aquí a través de estas plataformas. Antes no, en los 80 no había nada de eso. O sea, la internet, cuando comenzó, no estaba abierta al público, era para uso militar originalmente. ¿Okay? Recuerde que se desarrolló por el Departamento de la Defensa. CERN también, que allá en Suiza estuvo involucrado en el desarrollo de la internet y se usó inicialmente como sustituto en caso que se destruyesen, ¿no?, las radiocomunicaciones que tuviese el Departamento de la Defensa, el Pentágono, en caso de una guerra nuclear, y conectaba las bases de Estados Unidos. Luego esto se pasó a unos servidores a las universidades en Estados Unidos. Y por ahí entonces la internet obviamente empezó en las universidades, antes de llegarle a usted, a mí o al tío Peluca, al que fuese. Luego fue que entonces comenzó todo este proceso ya en los 90 y empezó a abrirse el internet y hasta el día de hoy fibra óptica, satélites y tantísimas otras cosas. Y ya mismo pues obviamente intracraneal. Intracraneal quiere decir que ya mismo ya usted sabe que Elon Musk quiere ponérselo ahí enganchado también en su cerebro. Todas estas cosas vienen por ahí. Así que vamos a estar bien pendientes. Un asunto más que quiero tratar, ya para pasar al segundo segmento, un poco de agua, gracias a ustedes.